algo. Los invitamos a quedarse porque ya empieza el siguiente panel. Les contamos que está el equipo de Google, de Wallaby y Travelize, moderado por el Ente de Turismo de Buenos Aires. Les comparto, ya se está preparando nuestros speakers para subir después de esta foto de nuestro panel de sustentabilidad. Y la próxima charla se titula Tendencias digitales y estrategias. ¿Cómo conocer mejor al turista a través del análisis de datos? Súper interesante lo que se viene. Vamos a escuchar sobre tendencias, recursos, herramientas de la mano de speakers de empresas súper relevantes para todos estos temas. Hago la presentación de nuestro panel. Les contamos, los speakers son Camila Baxter, Retail Account Manager de Google, Alexis Picón-Well, co-founder y CCOO de Wallaby, Nicolás Rojo, Tech Lead de Travelize, y Silvina Diciano va a ser quien esté moderando este panel, es gerente de investigación del Ente de Turismo de Buenos Aires. Todos los que no tengan auriculares todavía, si quieren, los invitamos ahí en la entradita, les pueden facilitar auriculares, que son para escuchar un poco mejor y anular el ruido de la feria. Y mientras preparamos el próximo panel, les contamos que pueden ver en tiempo real todo lo que vamos compartiendo de los paneles de ayer y de hoy en @tourtech.travel. ¿Sí? Ahí está todo registrado, todo lo que fue pasando en los paneles de ayer y lo que pasa en los de hoy junto con la agenda. Y muy prontito va a estar también una nota con la reseña de los 2 días para que tengan ese resumen. Más de 17 paneles, más de 50 expositores en los 2 días de estas 2 jornadas para profesionales en el Travel Forum Latam, en esta 9ª edición de este espacio. Bueno, les damos la bienvenida. Un fuerte aplauso para nuestro panel. Bienvenida Silvina, Nicolás, Alexis y Camila. Los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos los que están asistiendo a este panel. Para mí es un placer moderar este panel con estos expertos que tanto saben de datos y que nos van a contar qué hacen y cómo lo hacen. Así que chicos, también muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Arranco con unos datos, porque ya que vamos a hablar de datos, según Statista, en el mundo por día se producen 329 millones de terabytes de datos. Y eso no es todo, sino que el 90%, según esta misma fuente, de esos datos se produjeron en los últimos 2 años. Los datos están. El desafío es cómo los captamos, cómo los aprovechamos para nuestra industria. Datos que no necesariamente fueron creados ni por turistas, ni por visitantes, ni por nuestra industria, pero que podemos capitalizarlos. Para eso tenemos este panel de lujo hoy para que nos cuenten cómo hacen lo que hacen y nos cuenten algunos de sus secretos para sacarle el jugo a estos datos. Voy a arrancar con las preguntas que había pensado para hacerles y después vamos a dejar un breve espacio al final para que la audiencia también pueda hacer sus consultas en caso que las tengan. Lo primero que tenía para preguntarles es cómo el análisis de los datos permite a los destinos y a las empresas elaborar estrategias o acciones a partir de comprender el comportamiento de los visitantes. ¿Qué soluciones y herramientas tenemos para poder procesar esos datos? Si les parece, arranco con Nicolás. Muchas gracias, Silvina. Bueno, desde Travelize, nosotros lo que hacemos es recolectar datos acerca de los turistas que están viajando a los destinos. Junto con eso los analizamos y después de ahí generamos una información que le sirve a los destinos turísticos. Nuestro principal público son los destinos que lo que hacen, en base a los datos que tenemos, es responder 4 preguntas. La primera es, ¿quién es el turista que está viniendo? ¿Cuál es la edad que tiene? ¿Cuál es el presupuesto que maneja? Sobre qué meses va a estar viniendo al destino turístico y sobre todo cómo está compuesta su familia junto con otras cosas. La segunda es qué es lo que le inspira a venir a nuestro destino. Si es los atractivos turísticos que tiene la infraestructura o si es que quiere relajarse o diferentes tipos de fuentes. También tenemos por otro lado
cuál es la percepción que tiene acerca de nuestro destino. Nosotros sabemos que hay algunos destinos que tienen mejor percepción, así como otros no están tan bien vistos. Y por último, lo que nos preguntamos es, ¿de qué manera se puede llegar desde el destino turístico al turista propio? Toda esta información nos sirve para dos propósitos. El primero de todos es para que el destino turístico sepa cuál es el turista que le va a llegar. Y el segundo es, para en base a eso, ver cuáles son las decisiones estratégicas que tiene que tomar para que su destino siga mejorando. Para este caso, me gustaría, si podemos ver la primera imagen que había preparado. Tenemos... hace un tiempo nos vino Gran Canaria. Gran Canaria es un destino que nos vino a preguntar acerca de qué se trataba el turista europeo o sea, cuál es el motivo por el que el turista europeo iba a Gran Canaria. Entonces, después de un análisis de todos esos datos y todo el procesamiento, lo que llegamos es a un informe bastante largo, pero el resumen es este de acá, que nos dimos cuenta que es un turista que generalmente es mujer, de 35 a 44 años, y un montón de otros datos que son valiosos para el destino. Y otro caso que quiero traer medio cortito es el destino de Costa del Sol. Con esto podemos pasar a la segunda imagen. Bien. Para Costa del Sol, lo que hicimos nosotros fue proveer esos datos y en base a esos datos ellos crearon su propio dashboard. O sea, toda esta información que estamos viendo acá es información que ellos crearon en base a la información que nosotros le propusimos. Así como este dashboard, que es muy valioso para ellos, y lo que hicieron fue publicarlo a las diferentes empresas privadas dentro del mundo del turismo. Esta información hizo que todo el turismo de toda la zona se retroalimentara. Y con esto pasamos a la última imagen, en donde además tuvimos la capacidad de cruzar información que teníamos del destino junto con la movilidad en tiempo real de todos los turistas que estaban. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta con esto? ¿Cuál es el recorrido que un turista suele hacer? Viene del aeropuerto, de la terminal, de ahí va a tal lugar, de ahí va a tal lugar, y de esa manera nos sirvió para cruzar mucha más información. Entonces, yendo bien al final de la pregunta, me gustaría compartirles que el motivo principal por el que Travelize termina colaborando es porque nosotros tenemos entendemos que la información en general de datos es súper compleja y es muchas veces lejana, es difícil de entender. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es traerla de una manera muy cercana, muy fácil de entender y de esa manera tomar buenas decisiones. Entendemos que la información incorrecta o que no se muestra de una manera sencilla lleva a decisiones que son inadecuadas. La información inadecuada lleva a decisiones inadecuadas. Y el problema de las decisiones inadecuadas es que uno no se da cuenta en el corto plazo. Uno se da cuenta a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo significa que hay un desperdicio de dinero, de tiempo y de esfuerzo que nadie quiere perder. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Alexis. Bueno, nada, primero gracias por la invitación a Turtech. Gracias Silvina, Camila, Nicolás. Un placer compartir el panel. En nuestro caso, yo soy uno de los cofundadores de Wallaby. Somos una empresa de tecnología para la movilidad que venimos hace más de 10 años desarrollando tecnología justamente apuntada a este sector. Por el momento venimos con mucha experiencia en lo que es transporte urbano, ¿sí?, de pasajeros, y ahora nos estamos metiendo en todo lo que es interurbano, ¿sí?, es decir, cómo se mueve la persona entre urbes, justamente apuntado al turismo. Estamos justamente en un proyecto con una plataforma global de mapas, mapeando toda la información del transporte terrestre de media y larga distancia, para, por un lado, y hablando en esto de los datos, convertir esos datos de transporte en información valiosa para la toma de decisiones para las personas, para los turistas, para que sepan con qué medio pueden llegar de un punto a otro, ¿sí?, de una ciudad a otra, de un punto turístico a otro dentro de la ciudad, cómo se conecta también la movilidad interurbana con la urbana también, y a partir de ese relevamiento y disponibilizar toda esa información a los pasajeros en una plataforma nuestra que está pronta a salir, como también en esta plataforma global de mapas, nos permite ir tomando información similar a lo que hace Nicolás con su empresa, que nos permite entender justamente la demanda de pasajeros, cómo es esa movilidad de las personas, cómo llegan, desde dónde, cuáles son esas ambiciones también, cuál es ese perfil de usuario que está llegando a esa ciudad, cómo se mueve, entender un poco ese comportamiento.
y a partir de ese comportamiento entregar información valiosa a esa persona, pero sí también a operadores de turismo, a hoteles para conocer qué audiencia está llegando, para empresas de transporte también, ¿sí? Cómo se mueve la gente, adaptar esos paquetes turísticos a esa demanda de pasajeros, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos haciendo hoy en día, uniendo ese transporte interurbano con el urbano. Gracias, Alexis. Muy interesante porque vamos a tener casos desde distintos puntos de vista. Y Camila, ¿nos contás un poquito desde Google que nos pueden contar en relación a esto? Dale, buenísimo. Bueno, un placer estar acá también. Quizás nos metemos ahora más de lleno en lo que es el terreno de la publicidad, ¿no? Con Google Ads. Y esta pregunta me parece interesante porque con Google Ads hoy en día podemos justamente conectar con el usuario ideal, ¿no? O nuestro público ideal con un mensaje adecuado. Acá la granularidad que tenemos de audiencias en Google Ads se vuelve bastante relevante porque trasciende lo que son los datos demográficos y es ahí donde podemos conectar con usuarios basándonos en sus intereses, en su comportamiento de búsqueda, en afinidades, ¿no? Y quizás yendo a este terreno también intenciones de viaje, ¿no? Entonces, acá pongo ejemplo de un usuario que está buscando quizás alguna escapada romántica, ¿no? Y nosotros somos un anunciante, que quizás puede ser un hotel, boutique en Bariloche, y podemos conectar mediante esta intención de búsqueda de escapada romántica, y también atado quizás a intereses de actividades al aire libre que le puede gustar al usuario. Entonces es tal quizás la precisión de datos que podemos tener ahí para llegar a estos usuarios. Y acá también lo conecto un poco con no solamente llegar al usuario adecuado, sino también como anunciantes poder medir, ¿no? Todo lo que el usuario está haciendo en el sitio web. En este caso, herramientas como Google Analytics 4, Google Tag Manager nos van a permitir lo que es el etiquetado del sitio web para justamente medir las acciones relevantes que el usuario está haciendo en el sitio, como puede ser hacer una reserva online, ¿sí? Comprar un ticket aéreo. Entonces, de esta manera es interesante porque podemos tener una perspectiva de retornos de inversión publicitaria, cuántas conversiones estamos teniendo por anuncios o por campañas, ¿sí? Y entender los embudos de conversión. ¿Qué pasa si veo que muchos usuarios se me quedan en la parte final de la reserva? ¿Sí? Tengo una tasa de abandono muy alta. Bueno, puedo entender mediante estos datos, es por un tema de falta de opciones de pago, por un tema de quizás carga en lo que es el sitio web. Así que un poco acá la sugerencia a esta pregunta es cómo hacemos para conectar quizás Google Ads con estas herramientas de medición para sacarle provecho a todos estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Como decía, distintas perspectivas, todas muy interesantes y todas con el mismo objetivo. ¿Cómo conocemos cada vez más, cada vez mejor el perfil de nuestros interesados y de nuestros visitantes para ofrecer cada vez soluciones más personalizadas y ser más eficaces en la captura de cada uno de estos turistas? Ahora los quiero aprovechar que los tengo acá para un tema que está muy de moda, hablamos de esto, se habla si va a ser el fin del mundo, si es beneficioso, si sí o no, la inteligencia artificial. No puedo desaprovechar tenerlos sentados acá para preguntarles en sus tareas, en las herramientas que utilizan, cómo se aprovecha la inteligencia artificial para tener mejores datos. Si les parece, arranco con Camila esta vez. Dale, bueno, acá seguimos un poco. A ver, creo que es bastante interesante porque la inteligencia artificial viene a potenciar justamente la personalización en Google Ads. Y algo que siempre hablo, yo trabajo de cara a clientes acá de la industria argentina y siempre les digo cómo llevar a cabo estrategias o soluciones, en este caso en Google Ads, para darle la mano al usuario en todo su recorrido digital, desde que básicamente está en la primera etapa de investigación o de inspiración hasta en la etapa final de compra, ¿no? Voy a tratar de ser breve y quizás darles un pantallazo de cómo mediante la AI vamos justamente teniendo diferentes soluciones en Google Ads de campañas. Para la primera etapa quizás del embudo más upper funnel, donde estamos buscando awareness o generar alcance, están las campañas de alcance video, donde el objetivo acá es conectar con nuestros públicos potenciales a través de quizás campañas de diferentes formatos, por ejemplo, shorts, ¿sí? Que hoy está muy en boga por ser un formato vertical, donde el anunciante acá trata de exponer un mensaje más orgánico y natural, mientras básicamente el usuario está investigando, entreteniéndose.
¿sí? Por otro lado, la parte media del embudo, tenemos campañas de vistas de video. Acá la inteligencia artificial nos va a permitir llegar a nuestro público relevante que ha mostrado interés en la temática. Entonces, básicamente, podemos conectarnos mediante, de vuelta, diferentes formatos de anuncios de video y el anunciante nada más acá paga si el usuario ve más de 10 segundos del video, es decir, que está interesado, ¿sí? Y por último, en la parte más baja del embudo tenemos campañas de búsqueda, por términos de búsqueda, sí, y después campañas de máximo rendimiento, que acá la AI nos permite básicamente entregar anuncios en todo el inventario de Google Ads, ¿sí? Y con esto cierro, que me parece interesante justo para anunciantes de turismo. Hay dos innovaciones en lo que es Google Ads. Están los anuncios de cosas que hacer, que básicamente es cuando un usuario está buscando sobre qué hacer en un lugar particular, ¿sí? Acá básicamente, y de vuelta con AI, se entrega un anuncio con ejemplos de excursiones, guías, atracciones que podemos ofrecerle a este usuario en este destino particular. Y por último, para aquellos que quizás gestionen hotelería, ¿no? Tenemos anuncios de hoteles que básicamente cuando un usuario busca un hotel en Google, en lo que es el buscador, YouTube o Google Maps, les aparece un módulo de hoteles con el nombre del hotel, el precio, las imágenes y el detalle para que ahí obviamente se incentiven las reservas. Así que bueno, un poco la AI cruza por todas estas campañas que les comento, así que está interesante cómo darle la mano al usuario en todo este recorrido. Gracias, Camila, por tratar de sintetizar en estos 3, 4 minutos todo lo que tienen trabajado y para ofrecer la inteligencia artificial en el caso de Google. Alexis, ¿quieres comentarnos algo? Dale, bueno, en nuestro caso lo usamos en dos vías. Por un lado, en el planificador de viajes, o sea, en la plataforma que es para el usuario final, para el turista, para el pasajero, recomendando, a partir de la inteligencia artificial y de conociendo esos hábitos de movilidad de la persona, recomendando las mejores alternativas para que pueda moverse de un punto a otro, conociendo qué horario, no sé, le gusta viajar más, si le gusta viajar por la noche, por la mañana, por la tarde, nada, y algunas otras consideraciones como commodities, ¿sí? Que pueda elegir la persona. Eso por un lado, pero por otra parte también en todo lo que son los dashboards para operadores de transporte, para operadores de turismo, adaptando o entregando insight, aplicando la inteligencia artificial para entregar directamente insight de mejora o para toma de decisiones puntuales, ¿sí? Porque en esto también nos estuvo pasando mucho al tratar de implementar estos dashboards y de pensar en todo este concepto de data driven, o sea, tomar decisiones a partir de datos, que nada, del otro lado se pierden, ¿sí? O sea, muchas veces en empresas no está esa cabeza científica ni analítica para poder tomar los datos. Entonces, directamente entregar esas recomendaciones, esos insights, para que, no sé, optimice desde la ruta un servicio de un operador de transporte, como para, no sé, un operador de turismo poder conocer más y mejor o adaptar, un poco relacionado a lo de Camila, adaptar esa oferta a la demanda del pasajero o del turista, ¿no? Muy interesante. Gracias, Alexis, por compartir. Nicolás. Gracias, Silvina. Bueno, a mí me gustaría separar la inteligencia artificial en dos patas muy grandes, que la primera es la pata de los datos y la segunda es la pata de los modelos. La pata de los datos es la que termina hidratando a los modelos sobre los que se puede hacer diferentes aplicaciones. Nosotros somos los que tenemos los datos, tenemos la materia prima acerca de qué es lo que se puede llegar a hacer. Después las aplicaciones que se pueden hacer son infinitas, depende del modelo, depende de lo que se necesite, pero lo importante es los datos, esa es la materia prima. Y en base a los datos que tenemos, se me ocurrieron 4 aplicaciones que se pueden llegar a hacer. La primera es el análisis de sentimientos, o sea, ver cuál es la percepción que se tiene sobre cierto destino, ver si se puede, si este lugar es agradable o no es agradable para el turista. La segunda es, bastante cerca de lo que dijo Camila, las recomendaciones personalizadas para cada turista. La tercera es una planificación inteligente de cuál es el recorrido que estaría bueno que cierto turista haga para que de esa manera nosotros sabemos, en general va a este lugar, después va a este lugar, después va acá. Y la última, y para mí me parece la más importante de todas, es el análisis en tiempo real de lo que está pasando. Así como nosotros, como mencionaba en la pregunta anterior, que podemos llegar a ver en qué momento hay una congestión de tráfico en tal lugar, o si está lloviendo, o diferentes variables del entorno, eso nos puede ayudar a ver cuáles son las diferentes alternativas sobre el viaje planificado. Nosotros sabemos que si está lloviendo no le vamos a recomendar que vaya a la playa, por ejemplo. Entonces, de esa manera, ver cuáles son las alternativas son las aplicaciones que se me vienen. Gracias.
Muchas gracias a los tres. Interesante porque plantearon la inteligencia artificial ayudándonos desde el costado de los usuarios, desde el productor de los datos, desde el que usa esos datos para hacer turismo en nuestros destinos. Súper interesante, gracias. Y también ahora me gustaría conectar con el panel anterior. Algunos de ustedes habrán estado también en el panel anterior, se habló mucho de la sustentabilidad. Y no podemos dejar este tema afuera, ya que es un tema primordial, es una preocupación que tenemos destinos, empresas turísticas, para ver cómo hacemos cada vez más sustentable nuestra actividad. En ese sentido, me gustaría consultarles cómo la integración y el análisis de los datos nos ayudan a entender mejor al turista, a dar respuestas para favorecer cada vez más un turismo más sustentable. Ahí, si les parece, arrancamos la conversación por acá, Alexis. Bueno, a ver, respecto a movilidad sostenible, nada, al final del último panel había una chica que estaba comentando un poco esto de la medición de huella de carbono, certificación y demás. Bueno, nosotros en nuestra plataforma al usuario final integramos un módulo de medición de huella de carbono. Básicamente, el usuario por cada viaje va recogiendo todo lo que es el ahorro versus si esa movilidad lo hubiera hecho en otro tipo de transporte, ¿sí? Ese mismo concepto que lo tenemos aplicado en el urbano, por ejemplo, la persona que prefiere usar transporte público, porque es un medio más sostenible versus su propio auto, lo estamos aplicando también para todo este transporte hoy en día terrestre versus, por ejemplo, el por aire, ¿sí? El aéreo. Que de hecho la gente de Google lo tiene. Uno cuando busca un vuelo en Google le dice cuál es la emisión y le dice si esa empresa de aerolínea emite, cuánto emite y cómo compensa también, ¿sí? Bueno, nosotros estamos en la parte de recopilación de esos datos, ¿sí? No en la parte de certificación todavía, ni de la emisión tampoco de esa huella de carbono. Pero sí tenemos ese módulo que lo entregamos a las personas y que también, bueno, un poco se comentaba en el panel pasado. Ya el turista, la persona, sobre todo las generaciones más jóvenes, ya es una exigencia, ¿sí? Che, ¿cuánto estoy contaminando? Prefiero elegir un modo de transporte menos contaminante. Nos ha pasado, bueno, hace un ratito vengo a una reunión de contar el mismo caso. En Chile, por ejemplo, que el transporte eléctrico, nos pasa que analizando un poco los datos del comportamiento de las personas, muchas veces prefieren esperar el bus eléctrico versus el bus a gasolina, ¿sí? Entonces ya hay una conciencia medioambiental que de nuevo viene sobre todo de las generaciones más jóvenes y que nosotros nos estamos adaptando en eso, midiendo, aportando nuestra huellita, ¿sí? Midiendo esa huella de carbono y después entregándolo también en un formato de beneficios, ¿no? Estamos pensando en un marketplace para que la persona pueda canjear ese ahorro, esas millas verdes de alguna forma, por beneficio, y de esa forma poder cautivar, fidelizar más al turista, al pasajero, al usuario. Muy interesante, muy, muy lindo. Camila. Buenísimo, es una pregunta bastante interesante y quizás acá a diferencia, me voy a centrar un poco en el usuario, ¿no? A ver, la idea de, basándome en mi día a día como asesora de clientes en sus estrategias de publicidad, es entender cómo podemos hacer como anunciantes para justamente atacar a las necesidades de lo que están buscando los consumidores. Partimos de la base que hoy en día el usuario es más analítico que nunca, ¿sí? O sea, básicamente el control hoy en día lo tiene el usuario y no el oferente de contenido. Entonces, ante esto y también como respondiendo un poco a la pregunta es, ¿cómo hacemos como anunciantes para estar con nuestros mensajes en el momento de microconsumo de contenido de estos usuarios, sea que están inspirándose, investigando, informándose? Entonces, creo que a partir de justamente, como hablamos antes, ¿no? De la medición correcta, de poder tener una buena personalización en nuestras audiencias para saber que no estamos apuntando a un público masivo, sino justamente más personalizado en base a nuestro negocio, y tener bien bajados nuestros objetivos de negocio nos va a ayudar a entender tendencias de búsqueda, ¿sí? Justamente capaz tendencias más sustentables, ¿no? Y cómo hacer para entregar una comunicación en base a lo que este cliente potencial está necesitando. Entonces creo que hoy en día, y como venimos hablando en el panel, el análisis de datos es el que nos va a permitir
adaptarnos a estas nuevas tendencias de búsqueda del usuario y cómo hacer para acompañarlo en todo este recorrido, como hablábamos antes. No solamente con una campaña para quizás atacar la conversión final, sino para hablarles a los usuarios, como hablabas recién, ¿no? Hoy en día estamos encarando la sustentabilidad de nuestro negocio de esta manera, ¿no? Sabiendo que a vos te interesa. Así que bueno, creo que un poco eso, ¿no? Cómo hacer para entender hoy en día cómo busca el usuario y cómo adaptar nuestros mensajes para hacer ese engagement final. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. También muy interesante cómo desde la comunicación es importante y cómo somos eficientes en nuestros mensajes, también apuntando a la sustentabilidad, mostrándonos con todas nuestras fortalezas en relación a esto. Nicolás. Gracias, Silvina. Me parece que cada vez que hablamos de turismo sustentable es un poquito obligatorio hablar acerca de qué es la explotación masiva del turismo, que es en cuanto en un destino turístico no se respeta ni el patrimonio cultural, ni social, ni cuál es el contexto en el que vive. Entonces, lo que estamos haciendo desde Travelize es empezar a recolectar información de residentes del diferente destino y junto con la información que había mencionado en las preguntas anteriores, lo pasamos por todo un Big Data, un procesamiento de datos, y en base a eso tenemos un reporte mixto acerca de toda esta información. Esto nos sirve después para tomar ciertas decisiones, para ver... disculpen. Para tomar ciertas decisiones y en base a eso ver cómo se puede seguir construyendo entre todos un mejor entorno turístico, ya sea desde los residentes, que tienen una mejor calidad de vida, porque son tenidos en cuenta, así como desde los residentes hacia los movimientos políticos, sentir que ellos son escuchados, que ellos se sienten parte del contexto, que por ahí a veces dentro de las estrategias turísticas y todo lo que es el comercio, por así decirlo, de a pie, hay una distancia que nos gustaría empezar a achicar, y el objetivo de todo eso es lograr identificar cuáles son las direcciones estratégicas en las que tenemos que ir y lograr entre todos un turismo más sustentable. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Interesantísimo en estos minutos. Nos hablaron de cómo hacer mejor gestión turística, cómo hacer mejor gestión comercial, cómo hacer una mejor gestión hacia el usuario final, tener los mejores datos para que los propios usuarios finales podamos tomar decisiones, nuestras propias decisiones en realidad a la sustentabilidad, o cómo movernos más sustentablemente. Y la audiencia debe estar pensando todo esto muy bonito, pero yo no soy una gran empresa, yo soy un emprendedor turístico, tengo un hotel, soy un emprendedor que está desarrollando una determinada actividad turística. ¿Qué consejos le darían? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo hacemos para aprovechar mejor los datos, para aprovechar estas cuestiones que ustedes tienen tan en la cabeza, las tienen tan trabajadas? ¿Qué tips o recomendaciones le darían a la audiencia? Acá los dejo libres, es el que quiera iniciar. Dale, bueno, voy yo. Creo que, a ver, es una muy buena pregunta y capaz, sintetizando un poquito lo que hablamos hoy, les daría 4 conclusiones finales. Primero, que tengan objetivos claros, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer con este análisis de datos y con esta integración? ¿Queremos aumentar nuestras reservas? ¿Queremos optimizar nuestras campañas publicitarias? O sea, teniendo ese dato es el que nos va a permitir tener la prioridad y después ahí interpretar los datos. En segundo lugar, tener una medición, ¿sí? Como hablamos antes, en todo su sitio web, porque básicamente, y lo que siempre le digo a mis clientes es, vos estás haciendo todo el esfuerzo publicitario, ¿sí? Pero después el destino final donde lo mandás a tu cliente o a potencial cliente es a tu sitio web, a tu landing. Entonces, si tenemos esta medición, va a ser clave porque es la que te va a dar un entendimiento de qué acciones relevantes está tomando el usuario en tu sitio y cuál es el retorno de tu inversión publicitaria, ¿no? Para después alocar eficientemente tus presupuestos y tu estrategia. En tercer punto, analizar el embudo de conversión, porque justamente, y lo que hablábamos quizás en el panel, hoy en día el camino del usuario no es lineal, no es veo un anuncio y ya convierto, sino que justamente necesita de varios toques digitales, diríamos, o de varios anuncios para que justamente lo llevemos a la conversión. Analizando este embudo podemos entender lo que hablábamos antes. Tenemos una gran tasa de abandono en cierta parte de todo el proceso de reserva.
con estos datos podemos entender cómo gestionarlo. Y por último, no tengan miedo a experimentar y adaptar, ¿sí? Obviamente, si tenemos el objetivo de negocio bajado a tierra, que es lo más importante, estamos apuntando a nuestros públicos objetivos con un mensaje correspondiente, hay un montón de soluciones que se pueden atar básicamente a eso y que sea fructífero. Así que bueno, un poco por ahí. Muchas gracias, Cami. Bien, ahí me gustaría sumar a lo que dice Cami, que nosotros desde Travelize lo que nos dimos cuenta es que tenemos, si podemos llegar a hacer como una línea de tiempo desde lo que es el arco de un viaje turístico, desde el momento en que, antes de que llegue a nuestro destino, nosotros tenemos la información sobre cuál es el turista que va a llegar, cuánto es el capital con el que cuenta, de cuánto es su familia, un montón de información, qué es lo que le inspira a venir. Entonces, incluso, antes de que el turista llegue, el destino ya sabe quién va a llegar. Antes de que el turista llegue. En el momento, si nos movemos al presente, en el momento en que el turista está en el lugar físicamente, nosotros no solamente sabemos qué es lo que está haciendo, dónde está, sino que tenemos un contexto de la ciudad o de todo nuestro ambiente para entender qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando. Y por último, al momento en que aquel turista vuelve a su casa, termina su viaje, todo ese recorrido que hizo, toda esa información que nos dejó, nos sirve para entender cuál es la dirección estratégica a la que tiene que ir. Para entender si lo que necesitamos hacer es hacer mayor campaña de marketing, o invertir más en infraestructura, o tenemos que hacer servicios que sean un poquito más inclusivos. Entonces, toda esa información nos sirve para seguir creciendo junto a todo el ambiente turístico como un entorno. Muchas gracias, Nicolás. Alexis. Bueno, gracias. Me salgo un poquito de la pregunta, Silvina, y me voy más a mi visión sobre cómo deberíamos trabajar estas cosas. Que, a ver, por un lado, y creo que está claro, los datos son parte fundamental, la inteligencia artificial también, pero no son un fin último, sino que tiene que ser un cómo nos llevan a, no sé, mejores decisiones, mejores recomendaciones para el turista, para el operador de turismo, para operadores de transporte y demás. Entonces, eso por un lado, porque está bastante trillado todo lo que es inteligencia artificial, datos, y lo que se necesita es información precisa, bueno, un poco vos lo dijiste, información precisa para la toma de decisiones. Eso por un lado, ¿sí? Y hacer realidad ese concepto de data-driven, acercando información valiosa. Y después por otro, y es algo que nosotros trabajamos mucho y es nuestra forma de trabajar, desde una mirada ecosistémica, desde el turismo, desde el transporte. A nosotros nos tocó unir muchas partes, desde el operador de transporte hasta, por ejemplo, no sé, con un Google Ads, para llevar usuario a nuestra plataforma, o como plataforma con la de Nicolás, para acercar o complementar también soluciones y acercar soluciones conjuntas a ese cliente final. Entonces, nuestra mirada es ecosistémica. Yo creo que ahí es clave la colaboración entre los privados. Espacio hay muchas veces que hay mucho recelo. Es un mercado grande y que con colaboración, hasta mismo con el sector público, que no hablamos, pero es parte también de esto. En nuestros datos, muchos de ellos van a parar a sector público también para la toma de decisiones. Entonces, nada, creo mucho, confío y hasta casi anhelo esa colaboración público-privada, entre privados también, para hacer crecer también el negocio, el mercado, porque tiene muchísimo potencial. Muchas gracias. Comparto todo lo que han dicho. A veces digo, ya me lo habrán escuchado, de que hay como un cierto fetichismo del dato, se habla mucho y hay muchas cosas, ¿no? Esto que decíamos, la inteligencia artificial y todo, lo más importante es para qué vamos a usar esos datos. Para mí es un enorme placer, lo dije al inicio y lo vuelvo a decir, tener la suerte de compartir este panel con ustedes, con todo lo que saben, todo lo que nos han podido contar en este ratito. Me gustaría cerrar el panel con una frase que justo leí esta semana en un libro y me pareció muy interesante y está muy en línea con lo que recién comentabas, Alexis. Es de un especialista en educación de Harvard, pero dice: lo que uno sabe es cada vez menos importante y lo que uno puede hacer con lo que sabe es cada vez más importante. Y en esto tenemos el desafío, ¿no? Porque los datos están, y son muchísimos. Ahora, la innovación, la creatividad que necesitamos para ver cómo realmente le sacamos el jugo a esos datos, para que nos den la información que necesitamos para tomar las mejores decisiones en el sector público, para hacer mejor política pública turística y también
para las iniciativas privadas. Muchas gracias a los tres por su tiempo. No sé si tenemos un ratito para preguntas o cómo estamos con el tiempo. Estamos muy justos. Si alguien del público una pregunta, tiene alguna inquietud, nos habilitan una pregunta. ¿No? ¿Estamos? Entonces, dejamos a tiempo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias a ustedes por participar. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para este panel. Gracias Silvina, Camila, Nico, Alexis. Un placer. Qué lindo escucharlos. Qué interesante, ¿eh? Todo lo que se puede hacer con los datos y toda la información y hacia dónde nos llevan. Y qué hermosa tu frase final. Gracias. Ahí coronó el panel. Entras, buscas y te mudas. Cava Pro.